Dios les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes en este domingo 31 de enero del 2021. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y vamos a recibir de parte del Espíritu Santo lo que Él ha hablado, ha inspirado a mi vida, a mi corazón. Yo he sido el primer instruido, enseñado, pero ahora quiero compartir con gozo y alegría en mi corazón lo que el Señor ha revelado, ha puesto en mí, para que puedan también cada uno de ustedes ser edificados, seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y de la palabra de Dios y recibir avivamiento en su corazón con el fuego del Espíritu Santo, con fuego que viene de lo alto y no con fuego extraño, para que sea Dios glorificado en todo, lo que prediquemos sea conforme a su palabra y lo que ministremos sea conforme a su poder, y en todo el Señor Jesucristo sea glorificado y el Padre sea glorificado en Él, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a iniciar la predicación de este domingo 31 de enero del 2021 y tenemos en esta ocasión por tema y título los derramamientos de Dios, salvación o ira. A lo largo de los diversos estudios y en estas últimas predicaciones que Dios me ha permitido recibir, estudiar y compartir con ustedes, con la Iglesia de Jesucristo, he insistido mucho en una idea, y esta idea es que es tiempo de decisión. Dios es sabio y Dios es verdadero, y Él nos presenta a lo largo de las Escrituras siempre los caminos, los pensamientos, las decisiones que están delante de la vida del hombre, que tienen un impacto y una trascendencia en la vida terrenal, pero sobre todo tienen un impacto y una trascendencia para la vida eterna. Dios habla siempre la verdad. Dios no nos ha escondido lo que sucede, ni lo que sucederá con aquellos que deciden seguir uno o el otro camino. Hoy estamos en tiempos de decisión. Hoy estamos en tiempos de juicio. Y cuando hay un juicio de parte de Dios sobre la tierra y primeramente sobre su iglesia, es que Dios nos está llamando a escuchar y nos da una nueva oportunidad. Sí, así es, una nueva oportunidad, porque Dios es grande en misericordia, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, tenemos una nueva oportunidad en el tiempo de juicio para decidir. ¿Seguiremos en el mismo camino o decidimos cambiar? ¿Oímos lo que el juez justo está hablando y lo obedecemos? ¿O seguimos en rebeldía a lo que el juez ha establecido? La palabra de Dios no está exenta de manifestarnos esta situación de juicio y decisión. Por el contrario, la palabra de Dios está llena de pasajes y contextos que nos dan a entender que Dios una y otra vez ha hablado y ha mostrado su misericordia y ha dado oportunidades a su pueblo y a la humanidad entera de volvernos a Él. Es tiempo de decisión. Una de las formas en que el Espíritu Santo revela en las Escrituras los tiempos de juicio y decisión es a través de los derramamientos de Dios. Hoy vamos a estudiar lo que contiene la palabra de Dios con respecto a estos derramamientos, que nos llevan de nueva cuenta a entender que Dios desea que tomemos una decisión con respecto a la obra poderosa que Él está haciendo desde el cielo sobre la tierra, conmoviendo y trastornando todas las cosas, mudando tiempos y edades y manifestándonos que el alto y sublime Dios es y siempre será el soberano sobre todo y sobre todos, y que nada está por encima de Él, sino que por el contrario, Él domina sobre todo y es excelso sobre todos. Amén. Y precisamente Dios es el que puede derramar por causa de su posición. Él es el que puede verter, Él es el que puede vaciar, como veremos en algunos de los términos más adelante, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Debemos entender que Él está arriba y nosotros abajo, que Él está sobre el cielo y los cielos de los cielos, y nosotros somos hombres que estamos en esta tierra. Debemos entender que Él es Dios y nosotros polvo. Y podríamos seguir mencionando este tipo de comparaciones entre la grandeza del Dios Todopoderoso y la debilidad y bajeza que manifestamos delante de Él, y siempre será la verdad.
Pero también debemos comprender que hay dos tipos de derramamientos y los vamos a estudiar: para salvación o para ira. Vamos entonces a entrar a nuestro tema: los derramamientos de Dios, salvación o ira. Existen muchas palabras en hebreo que se traducen como derramar en el Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento se utiliza un solo término para derramar, pero en todos los casos, tanto Antiguo, Nuevo Testamento, tanto en hebreo como en griego, la idea central es la misma, con pequeñas variaciones por causa del contexto en que están siendo utilizados, pero la idea central es la misma. Entonces, vamos a los términos y vamos a mencionar brevemente, porque son muchos, especialmente en el Antiguo Testamento. Todos estos se traducen en diversas citas como derramar o alguna conjugación de este verbo que está en infinitivo, derramar. Y las voy a mencionar. Insisto que son varias, entonces lo haré con calma, pero no voy a regresarme tanto a esto, porque lo único que quiero extraer de aquí es que comprendamos qué es derramar y qué es un derramamiento. El término, vamos primero al hebreo, al Antiguo Testamento. El primer término que se usa es natak y significa fluir hacia adelante. Ve tomando las ideas de cada uno de estos. Natak significa fluir hacia adelante. Un segundo término utilizado en hebreo es chatzab, con K al principio, chatzab, y este significa cortar en el sentido de partir, algo que pasa por en medio y parte. Este es el término chatzab, que significa cortar o partir. El tercer término, que es por mucho el término más utilizado en el Antiguo Testamento, es shafak. El término en hebreo shafak, que es el más utilizado en el Antiguo Testamento, significa derramar sangre, derramar libación, derramar un metal líquido o aún un sólido. Esta es la palabra derramar en toda su extensión. Esta es la más utilizada y la que más claro deja el concepto de lo que es utilizado en estos pasajes, en estas citas del Antiguo Testamento. Este término era shafak. Vamos a uno más. El término nagar. Nagar significa fluir, derramar o verter. Pero esto me gusta, en el sentido de entregar a. Entonces ya no solamente nos habla de un fluir o de, como dice aquí, un verter, veremos más adelante, un vaciar, sino que aquí ya está diciendo que se dirige a alguien o a algo. Es entregado esto a alguien, es puesto sobre alguien. Este término fue nagar. Un término más que se usa en hebreo es la palabra pasar, con Z, pasar, que significa esparcir. Pero este puede ser tomado ya sea en el sentido de esparcir en enemistad o esparcir en botín, es decir, en un sentido negativo o positivo, en un sentido de bien o de mal, en un sentido de bendición o de maldición. ¿Ok? Entonces este término, decíamos, pasar, significa esparcir, ya sea en enemistad o en botín. Este también nos va a ayudar para entender bien lo que es un derramamiento. Otro término más es nabá, que significa explotar o emitir un aroma o hediondez. Entonces aquí nos está hablando, y iremos viendo en las citas también, en el contexto de que algo que es derramado trae un resultado. También aquí nos habla de esas dos partes, puede ser un aroma en el sentido quizá de algo más grato o una hediondez en el sentido de algo más desagradable, ¿sí? Pero esto es como el resultado de un fluir, de un vaciar, de un derramar. Este término era nabá. También se usa en hebreo el término matar. Esa palabra es en hebreo, no te confundas con la palabra en español. Matar, palabra hebrea matar, que es la palabra literal en hebreo para llover en español. Matar en hebreo es el verbo, la palabra que en español significa llover.
Entonces también, y lo veremos en varias de las citas, el derramamiento tiene que ver con un llover, algo que fluye de arriba hacia abajo, ¿verdad? Llover. El término siguiente es nasak, nasak con K al final. Este es muy literal, significa derramar o vaciar una libación, pero este término lo especifica por su contexto en el que es usado en el sentido de ungir, de pintar, de marcar. Entonces, nasak es derramar o vaciar, es una libación, pero en el sentido de ungir. También esto tiene su importancia. Ya estamos, creo son 3 términos más. Como puedes ver, hay mucho con respecto a derramar en el Antiguo Testamento, por eso quise comprimirlo, todos los términos. La siguiente palabra es hará, hará, A-R-A, hará. Y esta se traduce ser desnudo en el sentido y por implicación de vaciar, derramar o demoler. Algo que al ser vaciado, al ser derramado, queda vacío, queda como desnudo, ¿verdad? Entonces eso significa esta palabra, hará, ser desnudo, por implicación vaciar, derramar o demoler. Un término más es yatzak, con Y al principio, yatzak, que es regar, este es similar quizá al de llover, o derramar, y por implicación derretir o fundir, también un término muy literal de lo que es derramar. Finalmente, el término ruk, R-U-C, ruk, que significa también, muy literal, derramar o dejar vacío. Estos son todos los términos en hebreo que son utilizados para derramar. Son muchos, pero como dije, la idea central es la misma. En cuanto al griego, es decir, en el Nuevo Testamento, es mucho más sencillo porque solo hay un término para derramar. Esto es común que en el hebreo haya muchas maneras de entender un concepto y los griegos son más sintéticos. El lenguaje del Nuevo Testamento es mucho más sintético y aquí solo hay un término para derramar y este término, de acuerdo a su conjugación, es ekgeo o ekjuno. Es ekgeo o ekjuno, que es literalmente derramar en el sentido de conceder. Entonces en griego es la palabra, el verbo derramar, pero en el sentido de conceder. Y te voy a dar un término más. Esta es la palabra que se traduce como derramamiento. Está en Hebreos. Derramamiento. Esta palabra que se traduce como derramamiento es muy difícil de pronunciar. La voy a intentar decir. Jaimateakhusia. Jaimateakhusia. Evidentemente es una palabra compuesta, lo verás en su significado, y esta palabra que se usa en Hebreos 9 como derramamiento significa efusión de sangre, pero lo tradujeron como derramamiento. Es quizás el término en el sentido literal más apartado, diferente a los demás, pero no deja de describir un derramamiento y más en el contexto en que está escrito, el cual ya veremos. Bueno, entonces ahí están ya todos los términos, espero que haya quedado claro y para que quede esto muy sólido, vamos a hacer una definición con todo esto que vimos, como hicimos la vez pasada también. Entonces, por lo tanto, de todos estos términos que aparecen en todas las citas que vamos a utilizar el día de hoy, podemos entender que derramar es la acción de verter o vaciar algo que está contenido para que fluya, sea esparcido, entregado o concedido a alguien, quien recibirá un beneficio o perjuicio según lo que fuere vertido. Entonces voy a dar otra vez la definición de derramar de acuerdo a todos estos términos. Es la acción de verter o vaciar algo que está contenido para que fluya, sea esparcido, entregado o concedido a alguien, quien recibirá un beneficio o perjuicio según lo que fuere vertido. Quiero aclarar que un sinónimo muy usado de esta palabra es libación o el verbo libar, que se usa mucho en las escrituras y que para nosotros quizá no es un término tan común o tan conocido, pero que necesitamos conocerlo. Esta palabra libación o libar, cuando tú la leas, es un sinónimo de derramamiento o de derramar, para que cuando leas esto, pues tú entiendas bien a lo que la palabra de Dios se refiere, lo que la palabra de Dios dice. Ahora,
A esta definición que acabamos de armar, vamos a ponerla en el contexto de la palabra. Y quiero que me acompañes al Salmo 75:8. Y vamos a leer el Salmo 75:8, lo que nos enseña, y entonces vamos a completar o a perfeccionar esta definición. Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Está excelente esta cita. El Salmo 75:8 nos enseña que Dios llena un cáliz en su mano, una copa, que Él mismo derrama y que Él mismo es quien da de beber. Y ahí habla en particular ¿a quién? A los impíos. Y eso habla entonces también del contenido que hay en ese cáliz, en esa copa. Entonces, vamos a perfeccionar la definición que acabamos de mencionar, al leer esta cita del Salmo 75:8. Vamos a completar la definición entonces. Voy a decirlo ahora tomando el contexto de este salmo, de este versículo. Un derramamiento de Dios es la acción del Todopoderoso de vaciar algo que Él ha contenido o juntado, en este caso en un cáliz, para hacerlo fluir y ser entregado a quien Él ha considerado justamente hacerlo, otorgándole bien o mal según el justo juicio de Dios. Amén. Ahora ya no estamos solo definiendo con términos lo que es derramar, sino yo ahora te estoy dando la definición de qué es un derramamiento de Dios. Ya no solo un derramar o un derramamiento, sino un derramamiento de Dios. La voy a repetir y está en el contexto de esta cita, Salmo 75:8. Un derramamiento de Dios es la acción del Todopoderoso de vaciar algo que Él ha contenido o juntado para hacerlo fluir y ser entregado a quien Él ha considerado justamente hacerlo, otorgándole bien o mal según el justo juicio de Dios. Ese es un derramamiento de Dios. Al igual que muchos otros conceptos en las Escrituras, también en el asunto de los derramamientos de Dios, hay mucho mayor contenido con respecto a derramamientos de ira y furor de Dios por causa de la desobediencia y del pecado del hombre. Y es menor en cantidad el contenido con respecto a los derramamientos de salvación, redención y bendición de parte de Dios a aquellos que le obedecen. Ya hemos comentado en otras ocasiones y hoy es igual, que esto no es de extrañar, porque Dios conoce el corazón de los hombres y Dios sabe que Él debe de estar continuamente amonestándonos por causa de las cosas malas que hacemos delante de Él, con el propósito de que nos arrepintamos y de que mejoremos nuestros caminos delante de Dios. Por su parte, el camino bueno que Dios nos ha enseñado, pues es una enseñanza más directa, es algo más sencillo de enseñar, por ello es menor el número de citas que lo mencionan. Ya lo veremos en este tema de los derramamientos de Dios con mucha claridad. Siempre que yo veo un escenario así en la palabra de Dios, y no es la primera vez que esto sucede, el Espíritu habla a mi corazón y me dice: si es más claro y sencillo el buen camino, si no requiere más que una cosa, obediencia, ¿por qué siguen tomando la decisión de ir por el camino arduo y complicado que está lleno de dificultades y males? ¿Qué no habló el Hijo de Dios diciendo que su yugo es fácil y su carga ligera? Esto es lo que el Espíritu siempre despierta en mi corazón cuando veo este tipo de comparaciones en la Biblia entre el camino bueno y el camino malo, manifestado de muchas formas en la palabra de Dios: la obediencia y la desobediencia, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Qué bueno que seguimos teniendo la oportunidad, ¿verdad? Qué bueno que seguimos teniendo la oportunidad de parte de Dios de decidir cambiar lo que está mal, porque tú y yo tenemos que decidirnos. Dios nos ha dado voluntad, no nos va a obligar. Tú y yo tenemos que decidirnos. Busquemos a Dios en cuanto Él pueda ser hallado y llamémosle en tanto que Él está cercano. Hoy es tiempo de decisión.
vamos a entrar en los derramamientos de Dios. Y voy a hablar primero de los derramamientos en donde Dios derrama ira, furor, enojo, castigo sobre la humanidad y sobre su propio pueblo. Entonces vamos a empezar con el pueblo de Dios, porque el juicio de Dios empieza por su casa. Dios derrama ira, furor y castigo sobre un pueblo desobediente. Esta es nuestra primera sección en cuanto a los derramamientos. Dios derrama ira, furor y castigo sobre un pueblo desobediente. Partimos del mismo salmo que acabamos de leer, Salmo 75, 8, parte C, porque decía la parte final de este versículo que leímos: hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Si tú lees el salmo completo y el contexto en que está escrito, nos deja claro que los impíos, sean del pueblo o no, recibirán el derramamiento de la ira de Dios. Temamos entonces al Señor de guardar nuestros caminos en obediencia, en fidelidad, en santidad delante de Él, porque el que está en camino de impiedad, sea del pueblo o no, recibirá el derramamiento de la ira de Dios. Vamos a ver cuando Dios derrama su ira, su furor, su castigo sobre un pueblo desobediente, ¿qué sucede? Vamos a leer varias citas al respecto. Empezamos con Isaías. Intenté poner las citas en orden, digamos, de como está en la Biblia, los libros, para que fuera más fácil ir avanzando. Entonces vamos a Isaías 29, versículo 10. Y mira lo que dice aquí, Isaías 29, 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Cuando Dios derrama ira, furor y castigo sobre un pueblo desobediente, Dios deja de derramar profecía y revelación. Y por el contrario, dice aquí, que Dios derrama espíritu de sueño y ojos cerrados y velo sobre las cabezas. Cuando viene un derramamiento del enojo de Dios por causa de la desobediencia de su pueblo, una de las primeras cosas que se pierde es la profecía y la revelación, y el pueblo se vuelve un pueblo dormido, un pueblo entontecido, con ojos cerrados y sin visión. Vamos ahora a Isaías 42, versículo 25. Isaías 42, 25 dice lo siguiente: por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, está hablando de su pueblo, y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Cuando el pueblo de Dios permanece en rebeldía, cuando el pueblo de Dios permanece en desobediencia, aún en medio del derramamiento de Dios, de ira y de guerra y de fuego, como está aquí descrito, el pueblo que permanece en rebeldía dice, no entiende y no hace caso. Roguemos al Señor que en las cosas que estemos haciendo mal, en lo individual y como iglesia, delante de Él, no seamos como este pueblo aquí descrito en Isaías 42, 25, que a pesar de que Dios derrame su ira y su furor y su enojo y venga con castigo, no entendamos ni hagamos caso. Pidámosle al Señor un espíritu dócil, enseñable, un corazón de carne y no de piedra. Pídele, Señor, cambia mi corazón para que cuando haya una amonestación de tu parte, inmediatamente, Señor, nos volvamos a ti y no seamos un pueblo que tenga que permanecer en el derramamiento de tu ira porque no entiende y no hace caso. Vamos a ver, seguimos en el tema del derramamiento de la ira de Dios sobre su pueblo. Insistí en empezar por el pueblo de Dios porque a veces pensamos en el derramamiento de la ira de Dios sobre los inconversos o sobre las naciones, sobre la tierra, pero la palabra es muy clara, el juicio empieza por su casa y los primeros que Dios quiere que entendamos lo que son los derramamientos para que
busquemos hacer las cosas bien delante de Dios y hacer su voluntad, somos su propio pueblo. Jeremías 7:20. Vamos a leer qué más hay cuando Dios derrama su ira sobre su pueblo. Jeremías 7:20 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Cuando se derrama el furor y la ira de Dios sobre un pueblo desobediente, afecta a todo, de acuerdo a esta cita: hombres, animales, la tierra, su fruto. Pero para mí lo más importante de esta cita es que si no nos arrepentimos, el furor de Dios no se apaga. Entonces a veces estamos mirando, como en estos tiempos, juicio de Dios, el derramamiento de su ira, de su enojo por causa de la desobediencia del pueblo y de la humanidad y del contaminar con el pecado esta tierra. Miramos cómo está afectando no una cosa, sino muchas o todas las cosas están siendo afectadas por causa de este derramamiento de la ira de Dios, y no volvemos al arrepentimiento. Entonces la ira no se va a apagar. Queremos que la ira, el enojo de Dios se apague o cese, se detengan los juicios. Tenemos que volver al arrepentimiento para que entonces el Señor apague su ira sobre su pueblo. Lamentaciones capítulo 2, versículo 4. Lamentaciones 2:4. Fíjate nada más. Cuando el pueblo llega a un grado de desobediencia, de maldad delante de Dios, de colmar la paciencia de Dios, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia y se le duele del castigo, pero si lo seguimos provocando y tentando, Dios llega entonces al punto de tener que castigarnos y de derramar su enojo sobre nosotros. Cuando llega a este punto, que es lo que está narrado en el libro de las Lamentaciones, tú puedes leer ahí desde el principio del capítulo 2, Lamentaciones 2, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Es Dios el que está haciendo esta obra. Vamos a leer el 2:4, porque ahí es donde habla del derramamiento y dice: entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Dios mismo actúa como enemigo y adversario nuestro cuando permanecemos en desobediencia y en rebeldía, y aún destruye todo lo que se había considerado hermoso. Yo aquí solo te hago una pregunta para reflexión. ¿Queremos a Dios por enemigo? Lamentaciones 4:11, avánzale ahí un poquito. Lamentaciones 4:11. Yo hablaba de tiempos de oportunidad, de tiempos de decisión, de tiempos de cambio, pero también debemos entender que en cuanto nos sea revelado o haya entendimiento, hayamos comprendido que están sucediendo este tipo de cosas, no nos tardemos en volver a Dios, en rogar, en suplicar su perdón, en arrepentirnos, en mejorar nuestros caminos, en volvernos de toda maldad, de toda rebeldía. No nos tardemos, porque a veces pensamos que estas advertencias en la Biblia solo son eso, advertencias, y que no se van a cumplir. Pero esta cita de Lamentaciones 4:11 nos deja claro que Dios sí cumple, que Dios sí cumple lo que Él habla. Y esto habla también de la maldición y del castigo. Cuando el pueblo con Moisés leyó en esos dos montes las maldiciones y las bendiciones, a todo ello el pueblo dijo amén, porque Dios cumple las bendiciones, amén, pero Dios también cumple las maldiciones, amén, si nosotros no obedecemos al Señor. Y aquí está el cumplimiento. Lamentaciones 4:11 dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Dios cumple su palabra. Aquí leemos el cumplimiento del derramamiento de su ira y furor que Dios les había advertido por tanto tiempo. El pueblo no creyó, el pueblo no oyó, el pueblo no obedeció y Dios cumplió su enojo, como dice ahí al principio.
¿Cuántas veces nos ha de advertir Dios? ¿Por qué no entender más pronto que cuando ya sea tarde? En cuanto Dios hable a nuestras vidas, volvámonos al Señor. En cuanto Dios nos muestre, nos revele lo que no le agrada de nosotros, volvámonos a Dios, para que no lleguemos precisamente a este escenario que está descrito en el libro de las Lamentaciones. Vamos ahora a Ezequiel. Este libro tiene mucho contenido con respecto a los derramamientos. Ya ves que el pastor nos decía que hay libros proféticos, sobre todo, que tienen ciertos temas que el Espíritu insiste mucho. Bueno, el tema de los derramamientos está muy presente en la revelación del profeta Ezequiel. Y gloria a Dios que buena parte de este mensaje está saliendo de los libros proféticos, porque también, como decía el pastor, hay que predicar toda la palabra. Hay que ser valientes, maestros, pastores, predicadores, en predicar todo lo que está escrito. Yo hoy estoy predicando, y lo comprobarás al terminar esto, una predicación completa. Te estoy hablando todo lo que Dios nos está diciendo de sus derramamientos, las cosas que son para ira, para castigo, para destrucción, pero también te voy a hablar de las cosas que son para salvación y para bendición. Pero tenemos que hablar el mensaje completo, para que todos aquellos que oigan, y especialmente el pueblo de Dios, tenga temor de Dios en su corazón, de que Dios cumplirá tanto lo uno como lo otro, para que no podamos decir que ignoramos y en esa supuesta ignorancia hagamos lo que a nosotros bien nos parezca, sino que tengamos claro lo que Dios ha establecido y tengamos claro lo que Dios desea de nosotros. Gloria a Dios porque este mensaje tiene mucho contenido en los libros proféticos, que el Señor nos edifique también a través de ello. Estamos siendo exhortados, pero estamos siendo edificados. Ezequiel 7:8. Ezequiel capítulo 7, versículo 8. Dice lo siguiente: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Este pasaje para mí es importante porque nos habla que sobre su pueblo y sobre todos, el derramamiento de la ira de Dios es justo. No hay crueldad, no hay maldad en Dios, no hay injusticia en Dios. El derramamiento de la ira de Dios sobre el pueblo es justo. ¿Por qué? Porque ahí dice que Dios lo hace de acuerdo o según con nuestros caminos. Si nuestro camino es bueno delante de Dios, Dios derrama su bendición. Pero si nuestro camino es torcido y perverso delante de Dios, entonces Dios derrama su furor y su castigo y su enojo. Pero tengamos claro que los derramamientos de Dios, todos son justos, porque Dios es justo. Vamos a ver otra cita al respecto, aquí mismo en Ezequiel. Ezequiel 14, 19 y 20. Ezequiel 14, 19 y 20 dice: o si enviare pestilencia sobre esta tierra, como nos está sucediendo hoy, y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Esta es otra cita que nos muestra que cuando Dios llega al punto de tener que castigar a su pueblo con furor, es totalmente justo. Si bajo el supuesto aquí mencionado de que clamaran Noé, Daniel y Job, solo ellos librarían sus propias vidas. Dios es justo y los derramamientos de la ira de Dios son en justicia. Muy bien. Bueno, entonces miramos que Dios derrama ira, furor y castigo sobre un pueblo desobediente. Ya miramos que esto es verdad y que esto sucede y puede suceder. Ahora vamos a ver razones de la ira de Dios sobre su pueblo. Regresamos a 2 de Crónicas y otra vez vamos a avanzar así sobre el orden de la Biblia, pero ahorita te pido en cada sección pues nos vamos a regresar a la primera cita. 2 de Crónicas 34, 25. Repito la idea: razones de la ira de Dios sobre su pueblo, para que tú y yo las conozcamos
y no las vivamos y no las practiquemos y no andemos en ello para que no venga la ira de Dios sobre nosotros. Segundo de Crónicas 34, 25 dice: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dejar a Dios, servir a dioses ajenos, provocarlo a ira con todas las obras de nuestras manos, son causas, son tres razones, tres motivos para que venga la ira de Dios. No dejes a Dios, no lo provoques a celo, no sirvas a dioses ajenos. Ya hemos explicado que esto no solo habla de idolatría, habla de avaricia, de codicia, de obstinación, y no lo provoques a ira. No debemos tentar al Señor o provocarlo a ira, porque no somos más grandes que Él. Vamos a leer otra cita, Jeremías, avanzamos ahí otra vez a los libros proféticos, Jeremías 14, versículos 14 y 16, otra razón de la ira de Dios sobre su pueblo. Esta para mí, una advertencia muy actual. Jeremías 14, 14 y 16 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 16. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Cuando el pueblo de Dios escucha a falsos profetas y se va tras las palabras de estos falsos profetas y no escucha las palabras de Dios y no sigue las palabras de Dios, hay castigo para el pueblo y para los profetas mentirosos. Esta es una de las razones de la ira de Dios sobre su pueblo: andar escuchando falsos profetas, gente que no habla la palabra de Dios, gente que no predica la sana doctrina, gente que habla cosas para llenar el corazón de los hombres, para halagar sus oídos, para conveniencia suya, para ganancias deshonestas, para desviar al pueblo de la verdad. Todos esos, y además, porque no solo es castigo para ellos, todos ellos serán castigados, pero también el pueblo que los escucha y va tras sus palabras. En el contexto de Jeremías, a Jeremías, que era el profeta enviado por Dios, no lo oyeron, y a todos los falsos profetas sí los oyeron. Y al final fueron unos mentirosos, porque sí fue destruida Jerusalén. No escuchemos a falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Otra razón de la ira de Dios sobre su pueblo, Jeremías 44, del 4 al 6. Jeremías 44, versículos 4 al 6 dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. No oír ni inclinar nuestro oído a Dios para dejar de hacer lo abominable y lo aborrecible es razón de la ira de Dios sobre su pueblo. Entonces, y es la parte evidentemente complementaria a lo que veíamos en Jeremías 14. Dejemos de escuchar lo que no es palabra de Dios, a los siervos que no son de Dios, cosas que no están en las Escrituras, y volvamos a oír, a inclinar nuestro oído a Dios y a su palabra para dejar de hacer lo abominable y lo aborrecible delante de Él, porque si no, es una razón de que venga su ira, que no oigamos a Dios, que no oigamos al Espíritu Santo. Ahora vamos a Ezequiel, que como te dije, también Jeremías tiene bastante, pero Ezequiel tiene mucho con respecto a los derramamientos. Y vamos a Ezequiel 20, leemos versículos 8, 13 y 21. Ezequiel 20, versículos 8, 13 y 21. Aquí hay muchas razones por las cuales viene el derramamiento de la ira de Dios sobre su pueblo. Leemos, Ezequiel 20, 8, 13 y 21 dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. 13.
Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Rebeldía, desobediencia, abominaciones, idolatría, desechar la palabra de Dios, no poner por obra la palabra de Dios, profanar, es decir, traspasar lo que es santo, lo que es sagrado, y aún enseñarlo a las siguientes generaciones. Todo esto, todos estos pecados, es evidentemente razones muy poderosas, pero lamentablemente muy repetidas en la historia del pueblo de Dios, aún hoy en día, que traen la ira de Dios sobre su pueblo. Abandonemos rebeldía, desobediencia y abominaciones. Quitemos idolatría de nuestro corazón. No desechemos su palabra. Pongámosla por obra y dejemos de estar profanando lo que es santo. Dejemos de estar pisoteando el nombre del Señor. Dejemos de estar menospreciando su sangre, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a otra cita más. Ahí mismo en Ezequiel 20, 33 y 34. Y para mí, esta es la razón principal de por qué Dios derrama su ira sobre su propio pueblo. Porque hemos visto las razones y lo podemos resumir. Es pecado, es desobediencia la razón por la que la ira de Dios viene sobre su pueblo. Pero ¿por qué sobre su pueblo? Esto es lo que vamos a leer en Ezequiel 20, 33 y 34. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Otra vez leo esa frase: con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. La razón principal del por qué Dios derrama su ira sobre su propio pueblo es porque Él es y será siempre nuestro Dios y Rey. Te lo voy a poner en otras palabras. Dios reinará sí o sí. Te lo voy a decir ahora en una frase más cotidiana. ¿Preferimos por las buenas o por las malas? Porque Dios dice aquí, con brazo extendido, con mano fuerte, que puede ser para salvación, para victoria, para bendición de su pueblo, Él reinará sobre nosotros. Amén. Pero también dice que si es necesario, Él va a reinar sobre nosotros con enojo derramado, pero Dios va a reinar sobre nosotros. Esta es la razón principal de por qué Dios derrama su ira sobre su pueblo. Él es y será siempre nuestro Dios y nuestro Rey, y no nos va a dejar, a tal grado que prefiere, porque nos ama, castigarnos, aunque Él se duele del castigo, que dejar que nos perdamos. Dios reinará sí o sí sobre su pueblo, pero tú y yo escogemos. Preferimos por las buenas o por las malas. Ezequiel 22, versículos 30 y 31. Ezequiel 22, 30 y 31. Esta a mí me dolió mucho porque me identifico, ahorita verás en qué sentido, en el sentido ministerial, eclesial, y porque sé que es verdad esto, y porque ahora entiendo que muchas cosas de la ira de Dios y del derramamiento de su furor, de su enojo, han venido sobre esta tierra y han venido sobre esta nación por esta causa que está aquí escrita. Y me dolió mucho leerlo porque es la verdad. Y yo me humillo delante de Dios y le pido perdón y exhorto al pueblo a que volvamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Vamos a leerlo. Ezequiel 22, 30 y 31 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.
Dios derramó su ira y su furor sobre su pueblo porque Dios no halló intercesores y tuvo que derramar su ira. Si hubiera habido intercesores, como Abraham intercedió, como Moisés intercedió muchas veces, como Samuel intercedió, si Dios hubiera hallado un intercesor que se pusiera en la brecha delante de él a favor de la tierra, Dios no habría tenido que derramar su ira, pero dice, busqué entre ellos y no lo hallé. Volvamos a lo que Dios nos ha llamado, a interceder unos por otros, a interceder por las familias, a interceder por la iglesia, a interceder por esta tierra, porque si no, por esa razón, porque Dios no halle intercesores, Él tendrá que derramar su ira sobre la tierra. Ezequiel 36, 18. Otra razón por la cual Dios derrama ira sobre su pueblo. Ezequiel 36, 18 dice: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Su pueblo se volvió derramador de sangre e idólatra. Yo esto lo veo de esta forma. Su pueblo se volvió igual que los demás. Su pueblo se volvió a las costumbres del mundo. Su pueblo se volvió a contaminar la tierra derramando sangre inocente para satisfacer a dioses falsos. El pueblo se volvió a las tradiciones de los hombres. El pueblo se volvió a las religiones. Y esto hizo que Dios tuviera que vertir su ira sobre su pueblo. No nos conformemos a este siglo. No volvamos a la vana manera de vivir de la cual fuimos rescatados. No vuelvas atrás. Leemos ahora en Oseas, avanzamos ahí a un profeta menor. Oseas 5:10. Oseas 5:10, esta es la última razón de la ira de Dios sobre su pueblo que voy a leer. Oseas 5:10 dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Los príncipes de su pueblo traspasando los límites. Esta es razón de la ira de Dios sobre su pueblo. Si tú lees el capítulo completo en Oseas 5, ahí habla de siervos, de sacerdotes, de príncipes. Te lo voy a poner en términos actuales: pastores, autoridades, maestros, padres en los hogares, aquel que está en la posición de autoridad como príncipe, y en el sentido de la iglesia, sus siervos, traspasando los límites. El capítulo habla de siervos en prostitución, en soberbia y en apostasía, negando la fe y haciendo que otros la nieguen. Esta es una razón muy fuerte por la cual Dios derrama su ira sobre su pueblo, porque los que están en autoridad están traspasando los límites, están profanando las cosas que Dios no les ha permitido traspasar. Que Dios nos libre de ello, y como siervos de Dios seamos rectos y obreros aprobados delante del Señor, que hagamos bien la obra que Él nos ha mandado hacer, porque si no, en lugar de bendición, viene la ira de Dios sobre su pueblo. Muy bien, dejamos al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver, Dios derrama ira, furor y castigo sobre las naciones de la tierra y aún sobre toda la tierra, como está sucediendo el día de hoy. Vamos a leer un par de citas. Regresamos al libro de los Salmos, Salmo 79:6. Vamos a leer. Salmo 79:6 dice, ya llegué: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Salmo 79:6 nos muestra que Dios derrama su ira, su furor y castigo sobre las naciones que no lo conocen y que no lo invocan. Son dos cosas diferentes. Hay naciones que no conocen a Dios. Hoy hemos sido enviados para llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones y que todos sepan que hay un Salvador, un Redentor, Jesucristo. Pero hay muchos que conocen y deciden no invocar al Señor. Las naciones que no conocen, pero también las naciones que conocen y no invocan al Señor, reciben el derramamiento de la ira de Dios. Entonces Dios también derrama sobre las naciones de la tierra su ira y su furor. Vamos a Ezequiel, una vez más tomamos una cita de Ezequiel, Ezequiel 21, 31 y 32. Es un ejemplo, vamos a ver, este es un juicio sobre Amón, pero
quiero comentarlo. Hay varios juicios sobre derramamientos de ira sobre otras naciones como Egipto, pero quiero comentar este caso en particular. Ezequiel 21, 31 y 32 dice: y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Este es el juicio sobre Amón, sobre los hijos de Amón. Y si tú conoces o recuerdas, tanto Amón como Moab eran descendientes de Lot. Y eran gente que al inicio habían conocido al Dios vivo y verdadero, conocían como Lot, que la Biblia describe como justo, había conocido a Dios. El pueblo que se aleja de Dios al grado de conformarse a la imagen del mundo y que por generaciones permanece en ello, será juzgado como el mundo. No habrá más memoria de ellos. Esto está tremendo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a otra cita. Sofonías 3:8. Yo te decía al principio de esta sección que Dios derrama su ira, furor y castigo sobre las naciones de la tierra, en particular, pero aún sobre toda la tierra, como está sucediendo el día de hoy. Para los que piensen que esto no es un juicio de Dios sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, Sofonías 3:8 nos enseña la verdad. Dice esta cita, Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra, toda. El juicio de Dios sobre toda la tierra traerá, por causa de su maldad, por causa de la maldad del hombre, el derramamiento del enojo, el ardor de la ira y el fuego consumidor del Dios celoso. Hay juicio también, entonces hay derramamiento de la ira de Dios sobre toda la tierra completa. Vamos a ver una sección aquí pequeñita que quería yo tomar. Dios usa de la naturaleza para manifestar el derramamiento de su ira y de su furor. Vamos a leer algunas citas. Porque Dios es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él controla todas las cosas y Él usa de todo lo que Él quiere, porque Él es el soberano para estos derramamientos de su ira y su furor. Y un caso muy notorio y particular es la naturaleza. Vamos a leer el Salmo 29, versículos 7 al 10. Salmo 29, 7 al 10. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Entonces miramos ahí muy claro, y si lees todo este salmo pequeño de 11 versículos, el Salmo 29, queda claro que a la orden de Jehová, a la voz de Jehová, arriba dice por ejemplo que son quebrantados los cedros, que truena y hace que se muevan las muchas aguas con su potencia, con su gloria, pero dice ahí en el 7 que su voz, que a la orden de Dios, se derraman llamas de fuego y la tierra tiembla. Dios usa de la naturaleza para manifestar el derramamiento de su ira y su furor. Uno más de esta sección, Salmo 147, 15 al 18, dice esta cita, Salmo 147, 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Es usada la naturaleza. Este pasaje, igual que el anterior, nos lo deja claro. Pero más importante, es por la palabra de Dios, palabra que Él envía a la tierra, que sucede este uso de la naturaleza en los derramamientos. Es por la orden de Dios, es por mandato de Dios que la naturaleza es usada para cumplir los propósitos de Dios, en este caso el derramamiento de su ira. Una última cita, Isaías 5:6. Isaías capítulo 5, versículo 6, dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán
el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dios puede dar orden a la lluvia de ser derramada o no. Y aquí podemos entender las dos condiciones de los derramamientos de Dios, porque Dios puede derramar lluvia de bendición, como también puede detener el derramamiento de la lluvia para maldición de la tierra. Y esto sucede también en el sentido espiritual. Dios puede derramar su lluvia de bendición sobre nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro cuerpo, nuestro ser, pero también puede detener el derramamiento de la lluvia y para mal. Entonces, esto nos deja muy claro el uso de Dios de la naturaleza. Muy bien, vamos a dejar entonces los derramamientos de la ira y del furor y del enojo de Dios. Y quiero leer una cita que nos va a conectar entonces al segundo tipo de derramamientos que hablaba al principio en la introducción de esta predicación. Acompáñame al segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 7. Segundo de Crónicas 12, 7. Dice esta cita. Segundo de Crónicas 12, 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. El arrepentimiento y la humillación delante de Dios, sincera de corazón, detienen el derramamiento de la ira de Dios y traen salvación. Vamos a entrar entonces ahora a los derramamientos de Dios para salvación. Jesucristo derramó su vida y su sangre para salvarnos y para librarnos del derramamiento de la ira que vendrá. Entonces, vamos a hablar de la obra de Jesucristo. Acompáñame a Isaías 53, 11 y 12. Isaías 53, 11 y 12. Ya acá estoy yo por ahí. Te repito esta idea en lo que llego a la cita. Jesucristo derramó su vida, ahí hay un derramamiento, y su sangre para salvarnos y para librarnos del derramamiento de la ira que vendrá. Vamos a leer Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El derramamiento de la vida de Jesús, nos dice aquí, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El derramamiento de la vida de Jesús, un derramamiento del amor, de la gracia, del perdón, de la salvación de Dios por medio de su Hijo unigénito Jesucristo, con el propósito de justificarnos, llevando en él, Jesucristo, nuestras iniquidades y nuestros pecados y nuestras transgresiones. El derramamiento de la vida de Jesús, un derramamiento para salvación. Leemos ahora en el Nuevo Testamento Mateo 26, 28. Esta tiene citas paralelas en Marcos y en Lucas, pero leemos porque son muy similares. La primera, la de Mateo 26, 28, y dice esta cita así, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hablábamos del derramamiento de la vida de Jesús. Ahora hablamos del derramamiento de la sangre de Jesús. Un derramamiento que significa un nuevo pacto de gracia y de misericordia en Él y por medio de Él. Sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Gracias, Señor. Este derramamiento, el derramamiento de la sangre de Jesús, nos permite participar del pacto eterno, del pacto perfecto de salvación de Dios en Jesucristo. Este pacto nos hace volver a la comunión con el Padre de los cielos para siempre y nos hace justos y santos delante de Dios por la obra de su Hijo amado, el derramamiento de la sangre de Jesús. Quiero que vayas notando qué diferente derramamiento y resultado
fruto del derramamiento. Habíamos visto muchas citas, como dije, del derramamiento de la ira y del furor de Dios, que se resumen en la causa que es la desobediencia. Pero ahora miramos, con menos citas, de una manera más sencilla, pero más contundente y que conmueve nuestro corazón, que Jesucristo derramó su vida y que Jesucristo derramó su sangre para salvarnos y para librarnos precisamente del derramamiento de la ira. Gloria a Dios por ello. Pero Dios también derramó su Espíritu Santo sobre toda carne para que seamos guiados a la verdad. Y de esto hay mucho que comentar. Proverbios 1:23. Qué hermoso encontrar esta cita en el Antiguo Testamento para mí. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volvernos a la reprensión, es decir, a oír la voz de Dios, hace que Dios derrame sobre nosotros de su espíritu, el cual nos hará saber las palabras de Dios. Él nos las revelará, Él nos las enseñará, Él nos las recordará, Él nos guiará a la verdad que está en la palabra de Dios. Entonces, volvamos a oír la voz de Dios para que Dios derrame sobre nosotros su espíritu, el cual nos hará saber las palabras de Dios. Amén. Otra cita en el Antiguo Testamento, Isaías 32:15. Estamos hablando ahora del derramamiento del Espíritu Santo. Estamos hablando de los derramamientos para salvación, para bendición, para vida, muy diferentes. ¿Qué derramamiento quieres en tu vida? ¿Los otros que leímos, que son verdad y que se cumplen también? ¿O estos derramamientos? El derramamiento de Cristo que recibas en tu vida, el derramamiento de su vida, de su sangre y el derramamiento del Espíritu Santo que Dios ha dado sobre nosotros. Isaías 32:15 dice lo siguiente: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. El derramamiento del Espíritu Santo que viene de lo alto, es el Espíritu de lo alto, hace convertir el desierto en campo fértil. Es decir, prosperamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y aún en la obra de nuestras manos. Y si un campo ya es fértil, el Espíritu Santo lo vuelve un bosque. El derramamiento del Espíritu Santo nos da bendición y prosperidad. Y te voy a seguir preguntando, ¿qué derramamiento escoges? Isaías 44:3. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, amén, y mi bendición sobre tus renuevos. Recibo, Señor. Isaías 44:3. El derramamiento del espíritu es como el fluir de las aguas que vuelven la tierra árida en tierra de bendición. El derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra generación nos da bendición, pero también trae bendición a las generaciones venideras. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Derrámate y ven sobre nosotros y llénanos, Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver Joel 2, 28 y 29, cita también que conocemos. Joel 2, 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El derramamiento del Espíritu Santo traerá profecía, sueños y visiones de Dios. Dios desea que en estos días en que se ha cumplido este derramamiento, sus siervos y siervas reciban del Espíritu Santo para que sea cumplido en ellos todo lo que Dios dará y todo lo que Dios hará a través de ellos para su gloria y conforme a su voluntad. Seamos instrumentos de Dios. Dile: ven, Espíritu Santo, y tómame. Ven, Espíritu Santo, y tómanos. Ven, Espíritu Santo, úsanos. Gracias, Señor, por el derramamiento de tu Espíritu, que a diferencia del derramamiento de tu ira y tu enojo, había un espíritu de sueño y de ceguera y de falta de visión,
y de ojos cerrados, el derramamiento de tu Espíritu Santo trae profecía y sueños y visiones a tu pueblo, Señor Jesucristo, para que todo lo hagamos conforme a tu voluntad y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Recuerdas que la falta de intercesores trajo el derramamiento de la ira de Dios? Pues el derramamiento del Espíritu Santo trae al pueblo de Dios un despertar de la oración y de la intercesión, porque Dios derrama sobre nosotros espíritu de gracia y de oración que pone nuestros ojos en Dios y que nos lleva a la humildad y al arrepentimiento. Dios, de acuerdo a esta cita, hará también en su pueblo Israel esta obra que está haciendo en nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Aceptemos el derramamiento del Espíritu Santo, invócalo, llámalo, pide que Él entre, que llene tu vida, que sacie tu ser, para que sea despertado el pueblo y sea quitado el espíritu de sueño y de ojos cerrados, y sea quitada la falta de intercesores, y venga un espíritu de gracia y de oración sobre el pueblo de Dios. Amén. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hechos 2, 17, 18 y 33. Porque estas citas que yo leí del Antiguo Testamento hablaban que Dios estaba prometiendo que en estos tiempos derramaría su espíritu sobre nosotros. Y era importante que lo leyéramos y viéramos el resultado de ese derramamiento. Pero Dios, que es fiel, ha cumplido su palabra. Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre toda carne. Hay quienes siguen esperando que esto suceda. ¿Tú sigues esperando que esto suceda? No es necesario. La promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne ya ha sido cumplida. ¿Qué necesitamos nosotros? Creerlo, recibirlo, pedirle al Señor Jesús que nos bautice con Espíritu Santo y fuego, clamar a Dios todos los días por la llenura de su Espíritu Santo, tener nuestra lámpara llena de aceite para estar preparada para el encuentro con nuestro Señor, guardar el buen depósito del Espíritu Santo que hay en nosotros. Gracias, Señor, porque eres fiel y tú cumpliste, Señor, tu promesa. Vamos a leer Hechos 2, 17, 18 y 33. Me fui a Hechos 17. No, Hechos 2, 17, 18 y 33. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, amén. Vuestros jóvenes verán visiones, amén. Y vuestros ancianos soñarán sueños, amén. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero se cumplió, dice el 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tú y yo somos un testimonio de ello. Avanzamos a Hechos 10, 45. Gloria a Dios. Tú y yo somos un testimonio de ello. Hechos 10, 45. Dice la palabra de Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tú y yo somos testimonio que el derramamiento del Espíritu Santo fue sobre toda carne, porque tú y yo no somos judíos, porque tú y yo no somos israelitas, pero dice aquí que también sobre los gentiles Dios ha derramado el don del Espíritu Santo. Seamos fieles a Él, porque Él fue fiel a su promesa. Amén. Y demos testimonio de la obra que Dios ha hecho, hace y hará. Leemos ahora en la siguiente carta, Romanos 5:5. Gloria a Dios, lo leemos. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El derramamiento del amor de Dios sobre nuestros corazones para salvación,
pero también el derramamiento del amor de Dios sobre nuestros corazones día a día también es obra del Espíritu Santo. Tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. El amor de Dios nos perfecciona. Gracias, Espíritu Santo, por darnos a conocer el amor de Dios hoy y para siempre. Amén. El derramamiento del Espíritu Santo trae el derramamiento del amor de Dios a tu vida. Quiero leer una última cita. Tito 3, versículos 5 y 6, y con esto vamos a terminar. Tito 3, versículos 5 y 6. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo nos salvó, derramó su vida y su sangre para salvarnos y nos dio de su Espíritu Santo, para que tú y yo seamos renovados día a día, transformados a su imagen por el Espíritu del Señor, porque Dios, dice su palabra, nos da su Espíritu sin medida y lo derramó sobre nosotros, dice aquí, abundantemente, y lo seguirá derramando todos los días más abundante y más poderosamente de lo que tú y yo alcanzamos a entender. Pero tenemos que acercarnos, que pedírselo, que buscarlo. No lo resistas, no lo contristes, no lo afrentes. Ábrele tu vida, abre tu corazón al Espíritu Santo, entrégate al Espíritu Santo de Dios y participa del derramamiento del amor de Dios por medio de Jesucristo y del derramamiento del don del Espíritu Santo para que seamos olor fragante a Dios por medio de Él, para que seamos verdaderos hijos de Dios, para que seamos guiados a toda la verdad, llamados, escogidos y fieles al Señor de señores y Rey de reyes. Que ese sea el derramamiento de Dios sobre tu vida y sobre su iglesia. Que no tenga Dios que derramar la ira y el furor de su enojo sobre nosotros por seguir siendo desobedientes y rebeldes. Y que en el día del Señor, cuando Él juzgará todas las naciones y derramará su ira para destruirlas, nosotros estemos del lado de Jesucristo, reinando con el Señor y siendo parte de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que siguen y adoran por la eternidad al que vive por los siglos de los siglos, a Jesús nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué derramamiento escoges? Yo escojo el derramamiento del amor de Cristo y del Espíritu Santo en mi vida. Lléname, Espíritu Santo de Dios, porque yo no quiero el derramamiento de tu ira. Despiértanos, Espíritu Santo, a la oración y a la fe. Despiértanos, Señor, al clamor. Despiértanos, Señor, a la obediencia. Despiértanos, Señor, a tener hambre y sed por tu palabra. Despiértanos, Señor, a buscarte cada día. Despiértanos, Señor, para que sea convertido el desierto en campo fértil y el campo fértil en bosque. Seamos un pueblo próspero. Despiértanos, Señor, para que no seamos más ese pueblo ciego y sordo y adormilado, rebelde y desobediente, Señor, que tiene que venir el castigo sobre él. Despiértanos, Señor Jesucristo, para que seamos instrumentos para tu gloria. Derrama, Señor, tu Espíritu y llénanos para que seamos un pueblo lleno de profecía, de sueños, de visiones, para cumplir tus propósitos y tu voluntad. Ese es el derramamiento que anhelamos, Señor. Haz esta obra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Nos volvemos a ti, Señor, y sabemos que tú también te vuelves a nosotros, Señor, y nos bendices y nos llenas una vez más. Gracias, Padre, te damos por ello, porque nos enseñas toda la verdad, Señor, y nos haces temer tu nombre y tu gloria y tu palabra y tu presencia, Señor, y queremos estar contigo y queremos estar bien contigo, Señor Jesús. Gracias te damos y te pedimos, haz esta obra en todo tu pueblo, en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener con nuestro pastor la administración. Está la presencia de Dios aquí, está el Espíritu Santo moviéndose, allí también contigo está moviéndose, en tu corazón está moviéndose, en tu recámara, allí en tu sala, en donde estás escuchando, está moviéndose, allí con los que estás congregado, con tu familia, está moviéndose el Señor en esta hora, porque Él quiere ese cambio, esa transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, y que recibamos toda buena dádiva y todo don perfecto que descienden de lo alto del Padre de las luces. Gloria a Dios. Vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Estamos gozosos de poder en este día ministrar a todo el pueblo del Señor y pensando en ese derramamiento,
precioso del Espíritu Santo, el cual el Señor nos ha otorgado a todos los que tenemos fe en el nombre de Jesucristo. Esa es la promesa del Padre, que derramaría de su Espíritu sobre nosotros, y es por ese Espíritu Santo que hoy vamos a estar ministrando a todo el pueblo de Dios. Agradecemos esta oportunidad que se nos da. Ahora pues, en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, venimos en esta hora para pedir que toda la unción del Señor, que habla de la persona del Espíritu Santo y del poder de Dios, sea en esta administración a favor de todos los que somos su pueblo, de todos los que somos sus santos y sus siervos. Señor, mira que estamos en estos días recibiendo noticias de muchos hermanos que de una u otra manera llevan en su cuerpo enfermedades. Padre, te rogamos que todo esto tenga en esta hora a bien ser, Señor, quitado de los cuerpos, Señor, que como promete tu palabra, que tú seas medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Te agradecemos, Señor, todo ello, y en el nombre de Jesucristo, Señor, en el poder del Espíritu Santo, queremos, Señor, que tú hagas la obra en cada uno de los aparatos, de los sistemas, de las glándulas, de las membranas, Señor, de todo, Señor, el de las válvulas, de todo lo que hay en nuestro cuerpo, en nuestras extremidades inferiores, en nuestro tórax, en nuestras extremidades superiores, en nuestro cuello, en nuestra cabeza, toda clase de aparatos, sistemas, órganos vitales o no. Señor, tú conoces todas las cosas, tú eres nuestro creador, tú nos has diseñado, tú nos has conformado, tú nos has creado. Muchas gracias, Señor, por ello. Entonces, para ti no hay nada imposible y no hay nada oculto, ningún mal oculto, ni nada, Señor, que tú no puedas ver, aún en la parte más recóndita de nuestro ser y también en el cuerpo, el cual, como hijos de Dios y como santos, declaramos templo del Espíritu Santo. Y entonces también estamos declarando que si ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, el que levantó a Jesucristo por su Espíritu nos vivificará si mora en nosotros. Entonces estamos gozosos de saber que la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es completa. No solo nos transforma, nos cambia, nos guía, sino también se ocupa de mirar si en nuestro cuerpo hay alguna enfermedad, alguna falta, algún defecto, y viene para sanarnos en el nombre de Jesucristo. Vivifícanos, renuévanos, regenéranos, restáuranos, restitúyenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para que, como está ordenado, bello Espíritu Santo, tú glorifiques a Cristo y Cristo glorifique al Padre. En todo estamos agradecidos porque tú estás siempre teniendo provisión para nosotros. Es tu gracia derramada en nuestra vida la que trae, Señor, todas estas sanidades y también, ¿por qué no?, toda la libertad y liberación que en un momento dado necesitamos y toda esa provisión. Padre, te agradecemos pues la sanidad sobre nuestros cuerpos, quitando toda enfermedad y todo dolor y todo síntoma de mentira que venga sobre nosotros para tenernos en plena salud. Ahora te estamos rogando que nos sigas dando la victoria sobre el reino de las tinieblas. Lamentablemente, cuando tu pueblo da lugar, Señor, al diablo, este viene y se trata de enseñorear. Hay muchas formas de darle lugar y hay muchas acusaciones que él puede levantar cuando nosotros retenemos o sumamos pecado y no, Señor, lo reconocemos y no venimos delante de ti rogándote que escuches nuestra confesión y el ruego nuestro perdón, para que por la sangre de Jesucristo nos limpies y por tu palabra nos limpies también, porque tu palabra, Señor, nos limpia y nos lava. Gracias, Señor, y por la obra de tu Espíritu purificadora. Gracias porque estamos en esta hora teniendo esa autoridad para quebrantar el reino de las tinieblas y para que si el enemigo ha venido sobre nuestras vidas,
quede atado en el nombre de Jesucristo, quede reprendido y quede echado fuera, como está escrito, Señor, por la fe en Cristo Jesús, echaremos fuera demonios y reprenderemos las obras del diablo y no participaremos de ellas. Te agradecemos, Señor Jesucristo, el que tú has venido a dar libertad a los cautivos, viste a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Gracias por esa preciosa unción que derrama sobre nosotros, otorgándonos la persona del Espíritu y otorgándonos el poder de Dios para liberarnos de toda posible opresión que pudiera venir. Mira, Señor, que lamentablemente algunos de tu pueblo están sufriendo en sus vidas o en sus familias este tipo de ataques por haberle dado lugar al enemigo. Perdónanos, Señor, ten misericordia y vuelve nuestro rostro a ti para que tomemos toda autoridad y todo poder y podamos quebrantar en el nombre de Jesucristo el reino de las tinieblas, porque tu palabra así dice, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Gracias porque tú eres la luz de este mundo, Señor Jesucristo. Ahora venimos para ministrar en la necesidad que tenemos de que tú nos sustentes, que no falte el pan, el aceite y la sal, que nuestra canasta y arteza de amasar sea bendecida, que nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos sea prosperado, que tú bendigas nuestro entrar y nuestro salir y bendigas, Señor, de esta manera todas las labores que hagamos conforme a tu palabra, que nos levantemos buscando tu rostro para saber que la bendición procede del cielo y que tú, Señor, nos vas a sustentar continuamente, que nos levantemos recibiendo tu palabra para que todas las promesas sean en ti, sí, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú quieres que todas las cosas nos salgan bien y nos quieres prosperar. Lamentablemente, a veces nosotros tomamos otros caminos, pero reconocemos, Señor, que tú eres Dios y reconocemos, Señor, las veredas que hemos tomado y tú enderezarás nuestros caminos. Ordena nuestros pasos, Señor, aún en todo, pero también para obtener el pan nuestro de cada día, que no falte el vestido, que no falte el alimento, que no falte el techo, Señor, del cual nosotros estemos protegidos y especialmente que no falte tu bendición, tu presencia y tu protección. Gracias por todo esto, te damos en el nombre de Jesucristo y gracias porque tú no nos dejas nunca. Declaramos por nuestros labios que tú eres un Dios fiel, que guardas el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. De los que aman y guardan tus mandamientos, declaramos que quien como tú, oh Jehová, poderoso eres y tu fidelidad te rodea. Ahora te pedimos que también en nosotros haya fidelidad y podamos venir delante de ti en obediencia a tu palabra. Y también, Señor, no poniendo estorbo en nuestras oraciones, ni estorbo en nuestras bendiciones, dejando de diezmar y de entregar nuestras primicias y ofrendas como debiera de ser, y del bien y de la ayuda mutua, no olvidarnos para que tu misericordia que nos entregas también fluya a través de nosotros a otros de tus hijos y de tus siervos. Gracias, Señor, por todo ello, y gracias porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo, que ya ha sido, Señor, derramado en nuestros corazones. Muchas gracias. Queremos ese derramamiento y no otro que traiga sobre nosotros mal, porque esto, Señor, como dice tu palabra, la santidad conviene a tu casa, tus testimonios son muy firmes, así quede este testimonio firme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. En tus manos, Señor, estamos encomendándonos al amor de Dios, a la gracia del Señor Jesucristo y a la comunión del Espíritu Santo.
en todo momento, mañana, tarde y noche, en las vigilias, Señor, y al salir o al entrar y al realizar nuestro trabajo, Señor, y nuestras labores, sea con nosotros tu bendición en todas estas actividades que nacen, Señor, de nuestro corazón, y que hay una gratitud porque nos las permites hacer. Gracias por todo ello, susténtanos y protégenos y líbranos de contagio en estos días de alto contagio por causa de esta epidemia y de esta calamidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.